El periodo intertestamentario, el lapso entre el final del Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo, abarca aproximadamente 400 años. Aunque la Biblia no registra eventos específicos de este tiempo, es un periodo crucial en la historia de Israel. Durante estos siglos, el mundo experimentó cambios significativos que prepararon el escenario para la llegada de Jesús y el surgimiento de la Iglesia. Este periodo fue testigo de influencias culturales, políticas y religiosas que afectaron profundamente a Israel y su relación con Dios. Con la llegada de Alejandro Magno en el 332 a.C., la cultura griega se expandió rápidamente por todo el mundo antiguo. Alejandro conquistó vastos territorios, incluyendo Palestina, y su influencia trajo consigo el helenismo, un estilo de vida y pensamiento basado en la cultura y filosofía griegas. Este movimiento no solo afectó el idioma y las costumbres de la región, sino también la religión y las creencias. Aunque muchos judíos resistieron las influencias extranjeras, otros adoptaron elementos de la cultura griega, lo que creó tensiones dentro de la comunidad. Tras la muerte de Alejandro, su imperio se dividió entre sus generales, y Palestina quedó en medio de las luchas por el poder entre los Ptolomeos de Egipto y los seleucidas de Siria. Durante el dominio seleucida, un conflicto religioso estalló cuando el rey Antíoco IV Epífanes intentó erradicar la religión judía, profanando el templo de Jerusalén y prohibiendo prácticas fundamentales como la circuncisión y el sabbat. Esta opresión desató la rebelión de los macabeos, una familia de sacerdotes que lideró una revuelta contra el dominio griego. La revuelta fue exitosa y resultó en un periodo de independencia para Israel, conocido como la dinastía Asmonea. Durante este tiempo, el templo fue purificado, y se restauró la adoración a Dios, lo que se conmemora hoy en la festividad de Hanukkah. Sin embargo, esta independencia fue breve. En el 63 a.C., el general romano Pompeyo conquistó Jerusalén, y el territorio pasó a formar parte del vasto imperio romano. Bajo el control romano, Herodes el Grande fue nombrado rey de Judea. Aunque Herodes era conocido por sus grandiosas construcciones, incluyendo la expansión del Templo de Jerusalén, su reinado estuvo marcado por la tiranía y la opresión. Herodes era profundamente desconfiado y cometió numerosos actos de crueldad para mantener su poder, incluyendo la ejecución de miembros de su propia familia. Este tiempo de dominación extranjera fue también un periodo de fermento religioso. Surgieron varios grupos que intentaron guiar al pueblo de Israel en medio de la influencia romana y griega. Los fariseos se centraron en la estricta observancia de la ley y las tradiciones orales, mientras que los saduceos, generalmente de la clase sacerdotal, se alinearon con el poder romano y negaban la resurrección. También estaban los esenios, una secta que se apartó a vivir en comunidades monásticas en el desierto, buscando la pureza espiritual. Finalmente, los celotes abogaban por la rebelión armada contra Roma, ansiosos de restaurar la independencia de Israel. Aunque este periodo estuvo lleno de conflictos, fue esencial en la preparación del camino para el Nuevo Testamento. La dominación griega y romana unificó el mundo antiguo a través de un lenguaje común, el griego, lo que facilitó la difusión de ideas y creencias. Además, la red de carreteras romanas y la paz relativa del Pax Romana permitieron una comunicación y movilidad sin precedentes. Todo esto facilitó la futura expansión del Evangelio tras la llegada de Jesús. En este periodo también se incrementó la expectativa mesiánica entre los judíos. A medida que experimentaban opresión tras opresión, el anhelo por un Mesías, un líder prometido que restauraría el reino de Israel y libraría a su pueblo, se intensificó. Los profetas habían hablado de este Mesías, y ahora, más que nunca, el pueblo esperaba su llegada. Esta esperanza dio forma a sus creencias y prácticas, y preparó sus corazones para el mensaje de Jesús. Así, aunque Dios permaneció en silencio durante estos 400 años, su obra no se detuvo. Los acontecimientos políticos y culturales prepararon el camino para el cumplimiento de las profecías, el nacimiento del Salvador, y el establecimiento de un reino que no sería de este mundo. A medida que avanzamos hacia el Nuevo Testamento, vemos cómo todos estos factores convergen, creando el escenario perfecto para que la historia de la redención llegue a su punto culminante en la persona de Jesucristo. En medio de un mundo lleno de expectativas y opresión, surgió la figura más trascendental de la historia, Jesús de Nazaret. Su llegada no fue anunciada con pompa ni en los palacios de reyes, sino en la humilde aldea de Belén. María, una joven virgen, recibió la noticia de un ángel de que daría a luz al Hijo de Dios,
concebido por el Espíritu Santo. José, su prometido, también fue visitado por un ángel, quien le aseguró que el niño sería llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Así, Jesús nació en un pesebre, rodeado de pastores y humildad, cumpliendo las antiguas profecías que anunciaban al Mesías. Jesús creció en Nazaret, y poco se sabe de sus primeros años. A la edad de 30 años, comenzó su ministerio, tras ser bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. En ese momento, el cielo se abrió, y una voz proclamó: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Este evento marcó el inicio de una misión que cambiaría el destino de la humanidad. Jesús recorrió Galilea, Judea y otras regiones, proclamando el reino de Dios y llamando a las personas al arrepentimiento y la fe. Su ministerio estuvo lleno de milagros, que demostraban el poder de Dios y su compasión por la humanidad. Jesús sanó a enfermos, devolvió la vista a los ciegos, limpió a los leprosos y resucitó a los muertos. Alimentó a miles con unos pocos panes y peces, y calmó tormentas con una simple palabra. Sin embargo, sus milagros eran mucho más que actos de poder, eran señales del reino de Dios y del amor divino que estaba transformando el mundo. Jesús no solo realizaba milagros, sino que enseñaba con una autoridad que asombraba a todos. A través de parábolas y discursos, revelaba verdades profundas sobre la vida, el amor, el perdón y la justicia. Su mensaje central era el amor de Dios y el llamado a amar a los demás. Enseñó a sus discípulos a orar, a confiar en Dios y a servir a los demás con humildad. Les mostró que el verdadero poder y grandeza radican en el servicio y la entrega. En el Sermón del Monte, Jesús desafió las normas establecidas, diciendo: «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». Sus enseñanzas cuestionaban las estructuras de poder y llamaban a una transformación del corazón. Sin embargo, su mensaje también atrajo la oposición de los líderes religiosos y políticos de su tiempo. La creciente popularidad de Jesús y su afirmación de ser el Hijo de Dios encendieron la ira de los fariseos y saduceos, quienes lo veían como una amenaza a su autoridad. Finalmente, fue traicionado por uno de sus discípulos, Judas Iscariote, y arrestado. Tras un juicio injusto, fue condenado a muerte y crucificado. En la cruz, Jesús soportó un sufrimiento indescriptible, y, en su último aliento, exclamó: «Consumado es», señalando que su misión estaba cumplida. Con su muerte, cargó con los pecados de la humanidad, ofreciendo redención y reconciliación con Dios. Pero la historia de Jesús no terminó en la cruz. Al tercer día, resucitó de entre los muertos, venciendo al pecado y a la muerte. La resurrección de Jesús es el corazón de la fe cristiana, el fundamento de la esperanza y la prueba de que la vida triunfa sobre la muerte. Se apareció a sus discípulos y a muchos otros, mostrando las marcas de los clavos y el amor que lo llevó a sacrificarse. Sus seguidores, que habían estado llenos de miedo, fueron transformados por la certeza de que Jesús estaba vivo. Antes de ascender al cielo, Jesús les dio una última misión: llevar su mensaje a todas las naciones y hacer discípulos. Les prometió que el Espíritu Santo vendría a ellos, dándoles poder para ser sus testigos en todo el mundo. Con estas palabras, les dejó una misión que aún hoy continúa, guiando a millones de personas en su caminar de fe. La vida y ministerio de Jesús no solo revolucionaron su tiempo, sino que dejaron una huella indeleble en la historia de la humanidad. Su amor y sacrificio siguen siendo una fuente de inspiración, consuelo y redención. A través de él, el reino de Dios se hizo presente en la tierra, y su resurrección abrió la puerta a una nueva vida. En Jesús, la promesa de Dios se cumplió, y el anhelo de redención y esperanza de la humanidad encontró respuesta. Después de la resurrección de Jesús y su ascensión al cielo, los discípulos se reunieron en Jerusalén para esperar el cumplimiento de la promesa que Jesús les había hecho, la venida del Espíritu Santo. 10 días después de la ascensión, en la festividad de Pentecostés, esta promesa se cumplió de manera poderosa y transformadora. Mientras los discípulos estaban juntos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos como lenguas de fuego, y comenzaron a hablar en otros idiomas, proclamando las maravillas de Dios. Este evento no solo llenó a los discípulos de poder, sino que también marcó el nacimiento de la Iglesia. Movidos por el Espíritu Santo, Pedro y los otros apóstoles salieron a predicar a las multitudes que se habían reunido en Jerusalén. Aquel día, Pedro dio un sermón tan poderoso que 3.000 personas creyeron en Jesús y fueron bautizadas.
La comunidad de creyentes creció rápidamente, compartiendo todo lo que tenían y viviendo en comunión. Los apóstoles realizaban señales y milagros, y su testimonio acerca de Jesús continuaba atrayendo a más personas al nuevo movimiento. La iglesia primitiva se caracterizaba por su unidad, generosidad y devoción a las enseñanzas de los apóstoles, la oración y la fracción del pan. Sin embargo, el crecimiento de la iglesia no estuvo exento de oposición. Los líderes religiosos, quienes ya se habían opuesto a Jesús, comenzaron a perseguir a sus seguidores. Esteban, uno de los primeros diáconos, fue arrestado y, tras dar un testimonio valiente de su fe, se convirtió en el primer mártir cristiano, apedreado hasta la muerte. A pesar de la persecución, o quizás debido a ella, los creyentes se dispersaron, y con ellos, el mensaje del Evangelio se extendió más allá de Jerusalén. En este contexto de expansión, surge la figura de Saulo de Tarso, quien más tarde sería conocido como el apóstol Pablo. Inicialmente, Saulo era un feroz perseguidor de los cristianos, convencido de que defendía la ley de Dios. Pero un día, mientras viajaba hacia Damasco para arrestar a más creyentes, tuvo un encuentro personal con Jesús que transformó radicalmente su vida. Cegado temporalmente por una luz celestial y escuchando la voz de Jesús, Saulo fue conducido a Damasco, donde recuperó la vista y fue bautizado. A partir de ese momento, Saulo se convirtió en Pablo, uno de los más grandes defensores del Evangelio. Pablo emprendió varias misiones a través del mundo mediterráneo, predicando el Evangelio a judíos y gentiles. Su pasión y dedicación lo llevaron a fundar numerosas iglesias en ciudades como Corinto, Éfeso, Filipos y Tesalónica. No solo predicaba en persona, sino que también escribió cartas a estas comunidades, que hoy conocemos como las epístolas paulinas. Estas cartas abordaban temas de fe, ética y la naturaleza de la salvación, y continúan siendo fundamentales para la doctrina cristiana. A través de sus cartas, Pablo alentaba a las iglesias a mantenerse firmes en su fe, a vivir en unidad y a recordar que la salvación es un regalo de Dios a través de la fe en Jesucristo. En la carta a los romanos, explicó cómo todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia. En la carta a los corintios, habló de la importancia del amor, afirmando que es la virtud más grande y que, sin él, todas las acciones son en vano. En la carta a los gálatas, defendió la libertad en Cristo y enseñó que la ley no puede salvar, sino solo la fe en Jesús. En cada epístola, Pablo abordaba los problemas específicos de las iglesias, ofreciéndoles consuelo, corrección y enseñanza. La influencia de Pablo no se limitó solo a sus escritos, también fue un ejemplo de sacrificio y valentía. Fue encarcelado, apedreado, azotado y finalmente martirizado por su fe. Sin embargo, nunca dejó de proclamar el Evangelio, incluso ante el peligro de muerte. En sus cartas finales, Pablo expresó su confianza en la promesa de la vida eterna, y su legado continuó inspirando a los creyentes a lo largo de los siglos. El ministerio de Pablo y la labor de los demás apóstoles sentaron las bases de la iglesia, que se extendió rápidamente por el Imperio Romano. En cada lugar, nuevos creyentes se sumaban a la comunidad, y el mensaje de Jesús llegó a oídos de personas de todas las culturas y clases sociales. A pesar de la persecución, la iglesia primitiva creció y se fortaleció, movida por la fe en un Señor resucitado y por el poder del Espíritu Santo. Así, la vida y el ministerio de Jesús se extendieron a través de sus seguidores, quienes, llenos del Espíritu, llevaron su mensaje al mundo. La iglesia, aunque perseguida, se convirtió en una luz en medio de la oscuridad. Y el ministerio de Pablo y los apóstoles sigue siendo un testimonio de cómo Dios puede transformar el mundo a través de aquellos que están dispuestos a seguirle con todo su corazón. En la última parte de la Biblia, encontramos un libro único y profundamente simbólico que nos lleva al final de la historia, el Apocalipsis. Este libro fue escrito por el apóstol Juan, quien se encontraba exiliado en la isla de Patmos debido a su fe en Jesús. Durante su tiempo en la isla, Juan tuvo una serie de visiones que revelaron el futuro del mundo, la lucha final entre el bien y el mal, y el triunfo definitivo de Dios. A través de estas visiones, Juan vio tanto el juicio que vendría sobre la tierra como la promesa de una nueva creación donde Dios habitará con su pueblo para siempre. El Apocalipsis comienza con cartas dirigidas a 7 iglesias en Asia Menor, cada una con un mensaje específico de Jesús. Estas cartas elogian, reprenden y alientan a las iglesias a permanecer firmes en su fe, especialmente en medio de la persecución y las dificultades.
Luego, Juan es llevado al cielo, donde presencia una visión del trono de Dios rodeado de seres celestiales que lo adoran día y noche. Este glorioso escenario celestial prepara el camino para el despliegue de eventos que muestran el fin de los tiempos. Juan describe la apertura de un libro sellado con 7 sellos, cada uno de los cuales revela un aspecto de los juicios divinos que caerán sobre la tierra. A medida que cada sello se abre, se desatan guerras, pestilencias, hambrunas y desastres naturales, mostrando la intensidad del sufrimiento humano en el tiempo final. Estos eventos culminan en el sonido de 7 trompetas, cada una señalando más juicios y catástrofes. La tierra es sacudida por terremotos, y el cielo se oscurece, mientras que Juan observa el drama cósmico entre las fuerzas del bien y del mal. En el clímax de sus visiones, Juan ve a 2 bestias emergiendo, representando los poderes malignos que se levantarán contra Dios y su pueblo. Se revela que estas bestias engañarán a las naciones y que todos aquellos que las sigan serán marcados. Sin embargo, a pesar del dominio temporal de estas fuerzas, Juan también contempla la resistencia de aquellos que permanecen fieles a Dios, incluso ante la muerte. Entonces, en medio de esta oscuridad, surge la visión de una figura gloriosa, Jesucristo, el Cordero de Dios, que regresa como Rey de Reyes y Señor de Señores. Montado en un caballo blanco, lidera los ejércitos celestiales en una batalla final contra las fuerzas del mal. La victoria de Jesús es contundente, y el diablo, la bestia y el falso profeta son derrotados y arrojados al lago de fuego, donde ya no podrán causar más daño. Después de esta victoria, llega el momento del juicio final. Juan describe cómo todos, tanto grandes como pequeños, se presentan ante el trono de Dios para ser juzgados según sus obras. Aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida entran en la eternidad con Dios, mientras que aquellos que rechazaron su amor enfrentan la separación eterna. Es una imagen solemne y poderosa, que habla de la justicia perfecta de Dios y de la culminación de su plan para la humanidad. Pero el Apocalipsis no termina con juicio y destrucción. Después del juicio, Juan contempla una nueva creación, un cielo nuevo y una tierra nueva, donde no hay más llanto, ni muerte, ni dolor. En esta nueva creación, Dios habita directamente con su pueblo, y la nueva Jerusalén, una ciudad resplandeciente de oro y piedras preciosas, desciende del cielo. Juan describe esta ciudad como un lugar donde Dios mismo será la luz, y donde los fieles vivirán en paz y gozo eternos. La promesa final de Apocalipsis es que el mal será derrotado para siempre, y que aquellos que perseveraron en la fe heredarán una vida eterna junto a Dios. Este libro termina con una invitación, el Espíritu y la novia dicen, ven. Es un llamado a todos a buscar a Dios, a recibir su gracia y a anhelar su regreso. La última palabra de la Biblia es un recordatorio de que, aunque enfrentemos dificultades en este mundo, tenemos la promesa de una eternidad con Dios, un lugar de paz y restauración completa. El Apocalipsis nos da una visión de esperanza y confianza en que Dios es soberano y que su propósito final es renovar toda la creación. Nos asegura que, aunque el camino esté lleno de pruebas, al final, la victoria es de Dios y su pueblo. Con esta promesa de una nueva creación y la esperanza de una eternidad gloriosa, la Biblia cierra su narrativa, mostrando que el amor y la fidelidad de Dios triunfan sobre todas las cosas, y que el futuro de aquellos que confían en Él es seguro y eterno. Al concluir este viaje a través de la Biblia, hemos recorrido una narrativa que se extiende desde la creación hasta la promesa de una nueva creación. A lo largo de sus páginas, la Biblia nos presenta una historia profundamente humana, pero también absolutamente divina, en la que se revela el carácter de Dios, su amor inquebrantable y su propósito redentor para la humanidad. Desde el principio, en el jardín del Edén, vemos cómo Dios creó al ser humano para una relación íntima con Él. Aunque la desobediencia rompió esa comunión, Dios nunca dejó de buscar a su pueblo. Desde la llamada de Abraham y la formación de Israel, hasta el establecimiento de reyes, profetas y sacerdotes, Dios mostró su fidelidad a pesar de la infidelidad de su pueblo. A lo largo de generaciones, la promesa de restauración y redención nunca dejó de latir en el corazón de la historia. La Biblia nos revela temas fundamentales como el amor, la fe, la obediencia y la justicia. Nos enseña que, a pesar de nuestras fallas, el amor de Dios es incondicional y está siempre dispuesto a perdonar. Vemos esto claramente en la venida de Jesús, el cumplimiento de las profecías y el acto máximo de amor de Dios, el sacrificio de su propio Hijo para salvarnos. Jesús nos muestra un camino de esperanza, donde la fe en Él nos ofrece una vida plena,
y su resurrección garantiza una promesa de vida eterna. Los libros de la Biblia no son simplemente relatos históricos, son un reflejo de nuestras propias luchas y anhelos. Las historias de personajes como Moisés, David y Pablo nos muestran que Dios puede usar a cualquier persona, sin importar sus debilidades, para llevar a cabo su propósito. La Biblia es también un recordatorio de la responsabilidad que tenemos de vivir en justicia y de reflejar el amor de Dios en nuestras vidas. A través de las cartas de los apóstoles, somos llamados a amarnos unos a otros, a perdonar, a ser pacientes y a perseverar en medio de las pruebas. La historia de la Biblia nos lleva hasta el Apocalipsis, donde vemos el triunfo final de Dios sobre el mal y la promesa de una nueva creación. Este final no es solo una conclusión, sino una visión esperanzadora de lo que vendrá. Dios nos asegura que habrá un tiempo donde no habrá más dolor, muerte ni lágrimas. La Nueva Jerusalén es una imagen de la restauración total, donde todos los que han confiado en Dios disfrutarán de su presencia por la eternidad. Hoy en día, la Biblia sigue siendo relevante porque toca los temas más profundos de nuestra existencia, nuestro propósito, nuestra identidad y nuestro destino. Nos recuerda que, sin importar cuán lejos nos hayamos apartado, siempre hay un camino de regreso a Dios. Nos ofrece esperanza en tiempos de incertidumbre y nos invita a una vida de amor y servicio. El mensaje central de la Biblia es, en última instancia, el amor de Dios y su deseo de reconciliación con la humanidad. Es un amor que invita, que llama, que espera pacientemente. La Biblia nos dice que, aunque enfrentemos dificultades, nunca estamos solos, porque Dios camina con nosotros. Nos da la certeza de que la vida no termina aquí, sino que hay una esperanza eterna que nos aguarda. Y esta esperanza no depende de nuestras propias fuerzas, sino del Dios que nos creó, que nos redimió y que nos llama a ser partícipes de su plan eterno. En cada página, la Biblia nos invita a creer, a confiar y a esperar. Es un llamado a vivir de una manera que refleje el amor de Dios en todo lo que hacemos. Así, al cerrar las páginas de esta sagrada historia, nos encontramos con un desafío: vivir cada día como una expresión de fe, esperanza y amor. Porque, al final, la historia de la Biblia no es solo una historia antigua, es una historia que sigue viva, resonando en cada uno de nosotros y recordándonos que, en Dios, siempre hay un nuevo comienzo.